Buenas tardes. Estamos ante el escritor Germán Rodríguez Aquino. Él es abogado de profesión, conferencista sobre temas de comunicación eficaz y liderazgo. Ha publicado poemas en la revista La Tortuga Ecuestre y es cofundador de la revista Ataque Lírico, fundada en la Universidad Villarreal en 1997-1998. Ha ganado mención honrosa en poesía en los Juegos Florales de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo en 1995-1996 y ha obtenido el segundo lugar en los Juegos Florales de Poesía de la Universidad Nacional Federico Villarreal 1998 con su poemario aún inédito De las intimidades del alma y otros poemas. Este año publicó su primera novela titulada Un crimen demasiado humano, que lo tenemos aquí y lo vamos a presentar. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Gracias, Lemmy. Gracias por la entrevista. Mi primera pregunta sería, ¿por qué titulas tú a tu libro como Un crimen demasiado humano? Bueno, en primer lugar, Lemmy, el título de la novela está dirigido especialmente a mi padre. Mi padre falleció hace cerca de 2 años. Este año está cumpliendo el 31 de mayo 2 años de fallecido. Y es un libro dedicado especialmente a él porque le gustaba mucho Federico Nietzsche, un filósofo extraordinario, del cual me hizo saber muchas cosas y realmente pude absorber muchos conocimientos de Federico Nietzsche a través de las lecturas que mi padre me hacía leer. Demasiado humano, tú sabes, es un libro de Federico Nietzsche, ¿no? Entonces, de alguna manera traté de poner el título de un crimen conjuntamente con el nexo del libro de Nietzsche y hacer una historia pues que de alguna manera no nos condujera específicamente a una lección, ¿no? Sino a que la gente pudiera absorber lo que es lo que pasa en la realidad cotidiana. Una pregunta sería, todo el capítulo 1 nos muestra la historia de un personaje en un mundo, en el submundo del prostíbulo y de un crimen. ¿Por qué escribió una historia de prostitutas y un crimen fuerte, macabro, en el primer capítulo, si al final no es esa la historia en sí, sino la historia es otra? ¿Has tomado eso como una excusa para luego desarrollar el problema interno que tiene el protagonista, o por qué lo haces? Yo creo que el libro, Un crimen demasiado humano, tiene, como te lo dije anteriormente en nuestras conversaciones privadas que tuvimos, tiene un 30% de realidad, tiene un 30% de ficción, tiene un 30% del tema laboral, porque tú sabes que yo soy abogado y se desarrolla en muchas partes el libro dentro de lo que es mi pequeño estudio jurídico. Hay muchas de estas cosas, definitivamente yo no las voy a decir porque espero que el lector pues lea el libro y pueda desarrollar él mismo qué es lo que pretende el autor decirlo, ¿no? Si yo lo digo, definitivamente ya no se va a vender el libro, ¿no? Como una forma de marketeo. Pero definitivamente tiene muchas cosas de realidad, habla mucho también sobre lo que en parte yo soy y de alguna manera mucha gente ha creído, como lo dijiste en la crónica en Radio Estéreo Villa, que definitivamente yo soy el que prácticamente como si escribiera yo mis memorias de lo que yo estoy haciendo acá en el libro, ¿no? Y bueno, en parte es verdad y en parte también es mentira, ¿no? Está sobredimensionado, ¿no? De alguna manera. Está sobredimensionado. Las 137 páginas de Un crimen demasiado humano muestra en realidad un monólogo interior, un personaje que habla consigo mismo y que muestra los problemas que tuvo desde el asesinato que comete con la prostituta hasta el flashback en donde nos transporta esa vida tan terrible que tuvo con Pilar, un personaje que en realidad lo utiliza, se burla de él y finalmente lo abandona, y el crimen que él comete que lo lleva a pasar 15 años de su vida en la cárcel y para luego pasar otros pesares más. ¿Por qué tomar la técnica del monólogo interior para 137 páginas cuando en realidad es peligroso? Porque tal vez un lector que no esté acostumbrado a esta técnica podría caer en el aburrimiento y dejar el libro, ya que no lo entiende. ¿Hiciste este tipo de técnica del monólogo interior porque te diriges a un lector en especial? ¿O porque en realidad te llamó la atención esa técnica y no paraste hasta el final? Bueno, Levi, hay 2 respuestas para tu pregunta. Una, absorbo mucha la literatura italiana, entre ellos Alberto Moravia, que es mi escritor preferido. Hay unas partes en negrita dentro del libro
que sustentan de alguna manera un soporte psicológico sobre los personajes. Quien habla, por supuesto, soy yo. Dentro de este monólogo hay también ciertas conversaciones, pero son muy pocas las conversaciones que se dan entre todos los personajes. Sin embargo, no he querido desarrollar ninguna técnica, he querido escribir a mi propio estilo, no he querido absorber ningún estilo latinoamericano, europeo, ni de otros autores de alguna manera conocidos o no conocidos. Lo he escrito sí con toda la pasión, pero como te repito, no hay ninguna, si se puede decir hay alguna influencia, sí, de repente la de Alberto Moravia, alguna influencia psicológica, en lo que es soporte psicológico, pero como monólogo no he absorbido ninguna técnica literaria en ese sentido. Giacomo Rivera, el protagonista de la historia, tiene la G de Germán y la R de Rodríguez, Sí. y es un personaje que es abogado y es un personaje que trabaja cerca del Palacio de Justicia. Sí. ¿Qué tanto tiene Giacomo Rivera de Germán Rodríguez en el libro y en tu vida en general? Giacomo Rivera tiene mucho. En primer lugar tiene la G y la R. Pero soy Germán y Rodríguez, ¿no? Como tú lo has dicho. Sin embargo, Giacomo Rivera es un personaje sobredimensionado. Definitivamente Giacomo Rivera sufre un síndrome dentro de la novela, si las puedes observar, que se llama fibromialgia. Yo, después de que mi padre estuvo a punto de morir, antes de morir, me dio una lumbalgia en la parte de atrás que no me podía ni poder sentar, como una enfermedad psicosomática, se puede decir, producto de las tensiones de que mi padre estaba muy delicado de salud. Y de alguna manera lo sobredimensiono con una enfermedad llamada fibromialgia. Posteriormente, Giacomo Rivera es un personaje bastante violento, bastante impulsivo. ¿Qué tiene esto con Germán Rodríguez? Germán Rodríguez también es un ser muy pasional. Germán Rodríguez es un ser muy, en sus defensas, en sus litigios, es muy pasional cuando habla con sus clientes. Y muchas veces he llegado a ser impulsivo, no solamente con hombres y con mujeres, ¿no? Pero la madurez de los años me han hecho de alguna manera ser un poquito más receptivo, escuchar a la gente y tener un poquito más de paz interior. Pero sí, Germán Rodríguez ha sido un ser bastante impulsivo, de alguna manera plasmado pasionalmente en la novela. Hay un nombre que cuando yo leí tu obra se te escapó y creo que tal vez la corrección, el corrector de estilo no se dio cuenta, y es que Pilar se transformó en Patricia, porque por ahí se te escapó el nombre Patricia, que imagino que debe ser un personaje real de tu historia y que tú la trastocaste con Pilar por la P y la P. ¿Existe ese personaje que yo pude resaltar como personaje real, Patricia? Existe ese personaje, es un personaje real. ¿Y tiene las características que tenía Pilar para con Giacomo Rivera? Definitivamente, tiene el 100% de las características. Es un personaje real y es un personaje que forma parte de mi vida. ¿Lo sabe ella? Lo sabe porque adquirió el libro. Y se habrá dado cuenta de su nombre en el libro también. No creo que se haya dado cuenta del nombre del libro, aunque ella es muy perspicaz para eso. ¿Tú no te diste cuenta de eso? ¿No te percataste? Nunca me percaté, sino hasta más o menos un mes atrás, en el que tuve la oportunidad de releer y vi el nombre de Patricia. Sí, se me escapó, lamentablemente se me escapó, pero ella adquirió el libro, no sé cómo, porque se vende también en una distribuidora, de repente por ahí la adquirió. Y debo de decirte que me mandó un mail diciéndome que porque había escrito cosas definitivamente que estaban, que no estaban dentro del contexto de la realidad, que la había transformado yo en una novela y que no tenía derecho a contar cosas que no habían sucedido. La literatura se presta para todo, no hay ningún tipo de justificación para hacerlo. Yo le dije que si me quería denunciar definitivamente por el tema del tema del nombre, pues que lo haga, ¿no? Porque esto es una novela y es una ficción y nada, al final no hizo nada. Parece que le gustó el libro. Sin embargo, la historia tiene solamente la visión de Giacomo Rivera en las 137 páginas. ¿No crees que tal vez si incluías la visión de Pilar o de algún otro personaje, esto hubiera enriquecido más la novela? Te digo una cosa con toda sinceridad, mi querido Lenny. Yo creo que Giacomo Rivera, si bien es cierto, absorbe gran parte de la novela, Pilar también es una coprotagonista de la misma magnitud. Está también los hermanos, la familia de Pilar.
¿no? Que absorben gran parte también, ¿no? Está Juliana, está David, están prácticamente todos los hermanos de Pilar. Está un personaje que aparece como un matón, que se llama Homero, ¿no? Que es la expareja de Pilar. Que es la expareja con la de que Pilar. tiene un hijo, ¿no? Así es, una hija, y que absorbe prácticamente también todo esto, porque Homero es el resultante de todas las peripecias psicológicas y todos los estreses que vive el protagonista ya como libro. Ahora, si pude haber incluido de repente más cuestiones geográficas o personajes, o de repente más situaciones dentro del ámbito de la novela, sí lo pude hacer. El tema es que la novela lo escribí de un tirón. Fue un apasionamiento tal que la pasaba escribiendo de 10 de la noche, como te dije un día, hasta las 4 de la madrugada, y la terminé en menos de 2 meses. ¿Por qué centrar el 90% de la historia en el sufrimiento del personaje, cuando tal vez habían temas que pudiste ahondar, como el caso del asesinato, que yo creo que pasó muy rápido, que creo que el capítulo 1 tiene un buen inicio, tiene una forma de atrapar muy rápida, porque tiene esos rasgos de la novela negra, en donde vas al submundo, en donde vas a la prostitución, al amor comprado, a la muerte descriptiva, descarnada. Pero ¿por qué luego centrarte en el 90% de la historia para el sufrimiento del personaje y no abordar tal vez más a fondo el tema de la prostitución, del crimen, de los años en la cárcel, porque fueron 15 años, que pasó muy rápidamente en un párrafo, o tal vez posteriormente de la muerte de la madre y los sufrimientos del personaje? No lo abordé, Lenin, porque definitivamente creo que ahí concuerdo con mi editor, Jorge Luis Roncal, en donde yo tomo como pretexto el crimen de una prostituta para poder adentrarme en ese submundo de una familia prácticamente desintegrada, desvalorizada, quebrada por los valores, que es la familia de Pilar. Una familia donde existe incluso un padre que es un abusador, definitivamente. Entonces, es contar la historia pasionalmente de una familia, en donde se resume también la historia de un Giacomo Rivera que interactúa con toda esa familia. Ahora, dentro de esto me voy a permitir decir que un crimen demasiado humano no es un crimen contra la prostituta. Un crimen demasiado humano para mí, no para los lectores. Es un crimen a la falta de empatía, a la falta de respeto, a la falta de esa sensación de sentimiento, de sensibilidad que todo ser humano necesita. Es decir, que toda persona necesita sentirse respetada, valorada, necesita sentirse amada. Y Giacomo Rivera, el personaje central, sencillamente es un personaje romántico que confía aún en los amores románticos, pero que lamentablemente es destruido por la indiferencia de un amor. Lamentablemente no puede matar a ese amor, y ese amor de alguna manera, que es Pilar, que tiene una indiferencia total, es pues de alguna manera ya como se va como tú dices, al primer capítulo de la novela, mata a una prostituta y con esto encuentra una excusa para decir: debí matar a Pilar. ¿Por qué? Porque la prostituta se me hacía igual a Pilar. Tu personaje pierde la profesión, pierde el buen nombre, pierde las ganas de vivir o de tener una vida tranquila, y al final sale de la cárcel luego de pasar 15 largos años y se le muere la madre al salir y se queda con una hermana enferma de los nervios, de la depresión. ¿Tu personaje está dominado por la fatalidad? Sí, yo creo que es una novela bastante trágica, según lo que me han comentado varios de los lectores de que han tenido la oportunidad de poder leer la novela. Me han dicho que es una novela muy cruda, muy trágica, muy infortunada, pero que definitivamente les causa una sensación. Para mí ha sido esto muy alegre de parte de los lectores, porque pretendo a través de la novela causar un sentimiento, tristeza, emociones encontradas, que me digan lo que sea. Hasta una señora, su hija, disculpen la palabra, pero me dijo hijo de P. Porque es un hijo de P. Porque pensó que definitivamente, como tú dices, yo lo narro en primera persona y pensó, este tipo debe ser así.
¿no? Entonces, bueno, me alegró que me dijera eso porque definitivamente estoy causando algo dentro de lo que es el tema el tema de que la gente pueda decir, caray, ¿no? O sea, absorbí algo de esto, ¿no? Y me gustó porque esto, pero a la vez odio al tipo que escribe, ¿no? O sea, algo, tú sabes, el odio, cualquier sentimiento que genere algo es importante para el escribidor o para el escritor. Además sería complicado, ¿no?, que uno escriba cada obra y le hagan recordar a una parte de la familia en cada publicación. Sería terrible, ¿no? Para terminar, considero que hay mucho rescatable en tu novela. Considero de que hay muchos temas que no son comunes tratados en la literatura actual, y me llama la atención esa manera descriptiva, cruda que tú tienes, y que aborda tanto el ámbito como una novela psicológica, policial, novela negra en ciertos casos. ¿Continuarás abordando estos temas tal vez con la experiencia de tu trabajo como abogado o de tus lecturas? ¿O prefieres cambiar de ámbito y dedicarte de repente a ese personaje romántico y sufriente de los otros capítulos? Bien, yo soy un poeta que escribe novelas. Anteriormente he escrito dos poemarios inéditos. Esta es una primera novela. La que muestra Lenin está escrita en el año 95 y esta está escrita en el año 2009. Entonces el derecho me absorbió por completo. Lamentablemente no se pudo lograr el poder escribir todas estas creaciones mías poéticas. A la usanza de un escritor que leí bastante, que se llamó Henri Barbusse, un francés, que era un poeta que escribía también novelas, El infierno y el fuego. Te digo con toda la sinceridad del mundo que voy a seguir abordando estos temas, de repente de forma más macabra, de repente de forma menos macabra, pero siempre tratando de darle al público, o que genere en el público, hasta dónde puede llegar la psicología del ser humano. Me interesa mucho el tema criminal, criminológico, la psicología de las personas, y poder lograr que el público pueda decir al final, de repente, de 3, 4, 5, 6 novelas, no lo sé, hasta donde Dios me dé vida, poder decir, bueno, Germán Rodríguez está generando un efecto en lo que quiere escribir. Y sí, definitivamente voy a seguir escribiendo eso, por supuesto con la publicación también de mis poemas. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar tu libro, Un crimen demasiado humano? Un crimen demasiado humano está en las redes sociales, página de Facebook, tiene su página, Un crimen demasiado humano. Las personas que deseen contactarse conmigo pueden enviar una solicitud de amistad a Germán Jani Rodríguez Aquino, o entrar a Un crimen demasiado humano, que es la página de la novela en Face. Posteriormente también se está vendiendo en la distribuidora Yamellín, Girón Bolognesi 393, Magdalena del Mar, altura de la cuadra 37 de la Avenida Brasil, que es una librería que me dio la oportunidad de vender las novelas, y pronto las estaremos colocando de repente en algunas librerías pequeñas o medianas o grandes. Lo importante es que la gente vaya, aunque sea leyendo de uno en uno el libro, ¿no? Y eso es lo más importante. Exacto. Yo te agradezco mucho esta entrevista. Gracias a ti, Len. Y espero que continúes con este estilo que llama mucho la atención y que atrapa rápidamente. Espero que tus lectores también puedan calificar rápidamente tu novela y que tú mismo vayas viendo qué efectos va causando este tipo de trabajo. Muchas gracias por la entrevista, Germán. Gracias, Lenin. Gracias a ti. Germán Rodríguez. Okay. Muchas gracias. Gracias.